Hoy por hoy, Ser Andújar. Escuchas Hoy por Hoy Andújar con Raúl Muñoz. 1:25. Saludamos a los y a las personas que nos ven a través de 10 Televisión y en directo a los que nos escuchan en Hoy por Hoy, en Ser Andújar. Comenzamos nuestra sección de los martes, ya va a ser tradicional, pararnos un poquito a pensar, a reflexionar y también a aprender, a cómo cuidarnos, a cómo mejorar, en este caso, algo tan importante en nuestra vida, sobre todo para los pequeños, como es el aprendizaje. Hoy vamos a hablar acerca de las dificultades en el aprendizaje, de cómo detectarlas y la importancia de una detección e intervención a tiempo. No lo voy a hacer yo, porque no tengo las suficientes herramientas y por eso nos traemos, como siempre, a una profesional, María López, psicóloga en Neurosoma. María, muy buenas. A ver si ahora sí. Hola. Hay que echarle gasolina al coche, si no, no funciona, claro está. Buenas tardes. Bienvenida, como siempre, un martes más. Pues cuéntanos, vamos a hablar de dificultades en el aprendizaje. Pero dicho así suena como muy amplio, ¿no? ¿Qué son las dificultades en el aprendizaje? Bueno, las dificultades en el aprendizaje o trastornos del aprendizaje son aquellas dificultades que, presentan algunas personas que a la hora de aprender con respecto, pues estamos hablando de la lectura, la escritura, la ortografía y algunas operaciones matemáticas sencillas. Esto lo estamos encontrando, pues al inicio del curso, porque, ya sabemos que los niños están ahora en el periodo de adaptación escolar, que ya mismo irá terminando ese periodo, ¿no? Pero ahora tenemos a todo el equipo docente y a los orientadores con los ojos como búhos, ¿no? Mirando. Testeando, ¿no? Sí, totalmente, porque claro, primero los de nuevo ingreso porque no los conocen y luego el resto de los alumnos porque, ellos de alguna manera hacen una comparativa con lo que otros años presentaban en su aprendizaje y cómo van evolucionando en eso. Bueno, cuando hablamos de trastorno en el aprendizaje, ¿cómo podemos llegar a saber que esa deficiencia en determinados aspectos del conocimiento es importante o no? Quiero decir, un niño a lo mejor no sabe sumar, ¿es porque no ha aprendido bien o debería haber aprendido? Sabemos que se le ha impartido esa... No sé, si me entiendes. Pensemos que cuando se detecta una dificultad en el aprendizaje es sobre todo en la etapa infantil, primaria, pero esas dificultades hay que cogerlas, digamos, con pinzas, es decir, vamos a ser prudentes. ¿Por qué? Porque a veces vemos que no se adquieren ciertos conocimientos con referente a la lectoescritura o a las matemáticas y no es debido a que el niño tenga ningún problema. Simplemente debido a que su cerebro no está totalmente desarrollado para poder abordar ese tipo de tareas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que tener un poco de cautela, ¿no? A la hora de determinar o diagnosticar a un niño que sea muy pequeño. Estamos hablando que ellos empiezan con 3 años y, hasta los 6 años, 7 años, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando. Es cierto que hay una serie de destrezas que tienen que tener adquiridas con una edad, ¿no? Pero siempre hay una franja de error. Es decir, es como si decimos que un niño con 2 años va a correr una maratón. Evidentemente no es porque el niño tenga ninguna discapacidad ni tenga un problema en sus piernas, no, simplemente es que su área motora pues no está todavía preparada para coordinar el movimiento y correr. Entonces vamos a tener un poco de cautela porque hay dificultades del aprendizaje que son de tipo evolutivo, no están relacionadas con que haya ningún tipo de problema. Comienza una sospecha y en el cole pues a los padres nos dicen vamos a ver, tu hijo tiene un cociente intelectual normal, o sea, hasta ahí perfecto. Pero el niño es listo, pero no se esfuerza. El niño es vago. El niño no atiende. El niño está muy despistado. El niño se pone muy nervioso. Entonces, a raíz de este tipo de comentarios, que, ojo, vuelvo a decir que no causen alarma, pero sí tenemos que estar pendientes de esas conductas de nuestros hijos, ¿no? Porque puede quedarse ahí y al mes siguiente se tienen solventadas o pueden llegar a tener otro tipo de comportamiento o pueden ser reflejo de ciertos problemas que no hemos detectado. En principio, digo, porque casi todos los comentarios que me estás diciendo, algunos suelen ser hasta subjetivos. Claro. Entonces,
estar alerta, pero no alarmarse, ¿no? Y darse cuenta que si se suman muchos profesores, muchas alertas, muchas llamadas de atención, pues algo puede estar ocurriendo, pero no tampoco es seguir al pie de la letra ese comentario subjetivo, ¿no? Claro, el comentarlo es porque este tipo de comentarios, como cualquier padre que se preocupa por su hijo, crea un estado de alarma, un estado de ansiedad muy grande. Entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones? Bueno, no pasa nada, lo tenemos en cuenta, pero no nos alarmamos. Vamos a empezar y vamos a buscar la cadena de qué tenemos que ir haciendo. El equipo docente ya está pendiente de nuestro hijo. Prueba de ello es que ya nos ha hecho ese comentario. El equipo de orientación está pendiente de nuestro hijo, porque eso no se queda ahí, ¿no? Pasa a la otra parte, que es la otra parte del centro educativo, que es los orientadores. Y ahora nosotros, que ya nos han comunicado como familia lo que ha pasado, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos y hablamos con el pediatra. El pediatra es la persona que conoce a nuestro hijo desde que nace y nos conoce a la familia, ¿no? Desde que nace hasta la edad que tiene el niño. Con lo cual es bueno informar también al pediatra de estas cosas que nos van informando, sin estado de alarma, por supuesto. Pero bueno, es bueno que lo vaya sabiendo, porque a lo mejor él puede detectar otras cosas o simplemente decir, mira, no pasa nada, ¿no? La edad que tiene es normal que haga esto. Dicho de otro modo, a lo mejor para entenderlo, sería atar cabos, hacer un poco de investigador y el hecho de ir al pediatra es para tener más opiniones y que el pediatra asocie alguna patología que le haya detectado con esas alarmas que se le están comunicando acerca del niño o la niña, su comportamiento en el colegio. Me pregunto yo, ¿pero esto ocurre mucho? ¿Cuál es el porcentaje de niños y niñas, no sé si decirlos, afectados con esta patología o a los que se le detecta este síntoma? Estamos hablando entre un 10 y un 15% de la población en edad escolar, ¿vale? Y sobre todo voy a dejar claro unos puntos porque lo que pasa con los estados de alarma, ¿no? Y los padres para eso, pues bueno, solemos ser bastante alarmistas. Cuando a nuestro hijo lo diagnostican de dificultad de aprendizaje, tenemos que tener claro varios puntos. Y varios puntos sobre los que no son consecuencias. Es decir, lo que voy a decir no es consecuencia de esa dificultad de aprendizaje, no es debido a esto que voy a comentar. Por ejemplo, cuando diagnostica a nuestro hijo de dificultad de aprendizaje, no es porque tenga un retraso mental. Hay que tener en cuenta que el cociente intelectual es totalmente normal. No hay un retraso mental ni ligero, ni moderado, ni severo. Es decir, eso está bien. Tampoco es debido a que haya una hipoestimulación en el ambiente o haya una deprivación sociofamiliar del niño. No es debido a eso. Ni tampoco es porque el niño tenga algún problema sensorial, porque tenga una ceguera, una hipoacusia, una sordera. No es debido a eso. Ni porque tenga un problema a nivel emocional. Estamos hablando de un trastorno emocional grave. Pongamos un ejemplo extremo, ¿no? Una esquizofrenia infantil. No es debido a eso. Es decir, no quiero que un padre o una madre, cuando diagnostican a su hijo de dificultad de aprendizaje, piense que le pasan todas esas cosas o que es debido a que ese niño tiene ese problema. No. La dificultad de aprendizaje hay que tener claro una cosa, y esto lo digo a nivel esperanzador. Se puede trabajar y se puede perfectamente llevar una vida totalmente normal. Estamos hablando de personas que tengan, por ejemplo, una dislexia y con el entrenamiento y las adaptaciones curriculares necesarias para que ese niño desarrolle su aprendizaje, podemos hablar de un niño que tiene dislexia y que es un gran poeta de mayor. Eso te iba a decir, porque estamos también como normalizando un poco el coeficiente intelectual o el nivel de aprendizaje, pero cada uno tiene su ritmo, ¿no? Y cada uno destaca en algo, y quizás eso también se ve desde pequeño. ¿Esto tiene que ver con lo que estamos hablando? Sí, pensamos que todos nos valemos para todo. Exacto. Cada uno tiene yo es que siempre voy al mismo tema, ¿no? Al cerebro. Cada uno tiene un cerebro de una manera. ¿Y qué ocurre? Pues que unos tienen más facilidad pues para a lo mejor aprender información a través del oído. Otros tienen más facilidad para leer, o sea, a nivel visual, a nivel pictográfico, ¿no? Hace fotos con su mente de las cosas y se aprende las cosas haciendo fotos. Cada uno tenemos una forma de aprendizaje. ¿Y qué es lo que ocurre? Que desgraciadamente, aunque hoy en día no se da este tipo se empieza ya a tener un poco más de conciencia en los centros educativos y se empieza a entender lo que es una dificultad de aprendizaje, normalmente lo que ha ocurrido es que no han impuesto una forma de aprender.
un solo camino, ¿no? Un solo camino. En el que casualmente a lo mejor la mayoría alcanzan la meta siguiendo ese camino, pero otros quizás necesitan otros atajos, otros Hay desvíos, otra ruta a la hora o de asomarse aprender. a mirar otro lado para, ¿no? Es cierto. Entonces, también eso que habla está muy ligado a la creatividad de cada uno, ¿no? Hay niños súper creativos que a lo mejor a nivel escolar tienen lo que se llama el fracaso escolar, y son niños que si hubiéramos utilizado la ruta adecuada para sacar de esa persona el mayor partido, a lo mejor esa persona hubiera estudiado, hubiera tenido un futuro diferente al que en ese momento tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que es Pero que... no tendríamos camareros. Bueno, yo te digo una cosa, los camareros tienen que tener a veces una capacidad atencional y retentiva a la hora de la memoria, que yo muchas veces digo, yo no sería capaz de... No, yo es que lo digo, no soy capaz, no, ya te digo yo que no puedo. Yo creo que son las capacidades, las funciones que desarrollemos cada uno, ya no realmente el puesto de trabajo que ocupe, sino que qué sabes hacer. ¿Qué se te da mejor, no? Es cuando lo preguntan, niño, ¿tú qué es lo que mejor sabes hacer, no? Y desgraciadamente en los centros educativos nos hemos encontrado con casos de examen de historia mañana. Y te ponen tu examen de historia, tú lo tienes que desarrollar por escrito y eso es lo que hay. Sin embargo, hay niños que tienen esa dificultad. Un niño, por ejemplo, con una dislexia, hay distintos tipos de dislexia. Yo voy a hablar en plan genérico para que entendamos lo que ocurre. Un niño con dislexia puede aprender por distintas rutas, ¿vale? Tenemos la ruta fonológica o tenemos una ruta más visual. Bueno, pues hay niños que si aprenden o estudian de oído, ¿qué ocurre? Que a lo mejor tienen más facilidad para contarte ese examen de historia explicándotelo verbalmente. A lo mejor por escrito donde tienen el problema. ¿Qué ocurre? Que aquí lo que se valora es lo que viene en el papel. Desgraciadamente, eso no es justo, porque ese niño ha estudiado, sabe, pero estamos frustrando a una persona que se esfuerza para que no alcance realmente lo que es el objetivo final, ¿no? Que tú me des un contenido y que me digas si sabe o no sabe. Entonces, ahora los centros educativos sí están teniendo en cuenta estas cosas y bueno, poco a poco vamos ahí concienciando, se va concienciando un poco el mundo, ¿no? De que no todos aprendemos igual y no todos expresamos de la misma manera. Vas a tener razón en lo que decíamos antes de la entrevista, porque se nos está yendo el tiempo, pero me quedo con esto del objetivo. Sí. Quizás es importante dejar claro cuál es el objetivo al que hay que alcanzar y ya dependiendo del alumno o alumna buscar el camino y la forma de llegar al mismo, ¿no? Ahí quizás está un poco la evaluación y las soluciones en este tipo de circunstancias de trastorno en el aprendizaje. No te entendí la pregunta. Sí, quiero decir, ¿cuáles son las soluciones al fin y al cabo? Cuando Bueno, encontramos con las esto, ¿qué hacemos? soluciones, En Neurosoma, ¿cómo abordáis estos asuntos? Bueno, pues simplemente hay que tener mucha comunicación con el centro escolar, hay que tener mucha comunicación con la familia y hay que tener, por lo que tú has dicho, atar esos cabos, estar en constante comunicación con ellos para que nos vayan dando esas pistas que nosotros desde un centro sanitario no tenemos esa opción de ver al niño en ese momento. O sea, los docentes son nuestros ojos y nuestras manos en ese momento. Exacto. Entonces es importante que el centro estudie bien lo que está pasando y dependiendo la tipología de lo que se diagnostique, porque hay distintos tipos de dificultad de aprendizaje, ya sea una dislexia, ya sea una discalculia, ya sea una disortografía, en fin, hay distintos. Ya dependiendo de la tipología se hace una intervención adaptada a ese tipo de situación. Pues me quedo con eso y me quedo con que no debemos alarmarnos cuando nos encontramos, cuando vemos indicios de este tipo de trastorno, como mencionamos, el trastorno en el aprendizaje, y que hay que tomarlo con tranquilidad, abordar diferentes aspectos para que recopilemos datos y atemos cabos, y siempre ir y acudir a especialistas como Neurosoma en Andújar. María López, psicóloga, gracias una semana más, como siempre. Gracias a vosotros. Terminamos con un broche de oro, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, pues voy a dejar una frase de Thomas Henry Huxley, que era un zoólogo inglés del siglo XIX, y bueno, lo dejo ahí para que lo pensemos, ¿no? Las mayores dificultades del hombre comienzan cuando puede hacer lo que quiere. Pues con eso nos quedamos. Gracias, María. A vosotros. Hoy por hoy, Ser Andújar.